Sigue entonces la charla del profesor Rolando Frías con el tema de el lago de Texcoco en México. Por favor. Buenos días. Voy a hablar un poco acerca del lago de Texcoco, que en esencia ya no existe. En México la historia de muchos cuerpos de agua es triste, pero es una realidad del crecimiento y la ausencia de políticas ambientales. A mí me tocó verlo en toda su magnitud. Podemos decir que era un gran lago, y me tocó verlo cuando alcanzó los niveles máximos de almacenamiento, pero en condiciones muy diferentes a las que prevalecían en el inicio. Tan solo una perforación que se hizo en los años 70 permitió ver que tan solo de sedimento tenía 57 metros de profundidad. En los años 70 se consideraba que era un lago somero, pero a través de los siglos y en esa enorme cuenca, toda la periferia que ustedes ven, que es la cuenca del Valle de México, se fue haciendo un sistema de lagos, y con el tiempo ese sedimento hizo que inicialmente pensáramos que era un lago somero, cuando en realidad debía haber sido un lago profundo. El sitio donde se encontraba ese lago es en este punto. Aquí tenemos la Ciudad de México y podemos ver el orden de la precipitación pluvial y cómo en esta zona al noreste de la ciudad prácticamente la precipitación es pobre y se tienen condiciones áridas. Por otra parte, México es un país megadiverso y había mucha población asentada en torno a ese lago, lo cual nos hace ver que en esencia la riqueza en flora y fauna debe haber sido muy singular. Un aspecto que es importante destacar es que desde aquella época y antes de la llegada de los españoles, probablemente en ese lago se hizo la primer obra hidráulica de gran envergadura, de gran tamaño en el México prehispánico. Esta famosa cuenca del Valle de México es una cuenca endorreica. Ese valle está rodeado de montañas que permitían, por la precipitación de los escurrimientos, el agua al centro del valle, pero no había una salida, y eso dio el origen al sistema de lagos. Aquí podemos ver las islletas de precipitación, y esta es la zona del lago de Texcoco. Aquí podemos ver en promedio son todavía 10 o 12 ríos los que descargan a la superficie de ese lago. Predominan en esa zona del Valle de México los ríos intermitentes y torrenciales, es decir, no son perennes. Los únicos ríos perennes se encuentran al sureste de la Ciudad de México, en la Sierra de las Cruces, y de aquel lado podemos ver el sistema de lagos que se formó en la cuenca del Valle de México, y la obra que mencioné, el famoso Albarradón, que no era más que una enorme mampara hecha con árboles, mandada a hacer con árboles por el señor de Texcoco para controlar las inundaciones, para controlar el intercambio de aguas entre el lago de Texcoco y los otros lagos, los del sur, en Xochimilco y hacia el oeste y hacia el norte,
Y además con esto se inició un proceso en el cual también se controlaba la calidad, porque el lago de Texcoco es un lago salobre, como el lago Titicaca de Bolivia y Perú. Bueno, y en efecto, el desarrollo sin planeación hace que se propicien cosas que son, en efecto, impactantes. Una de las primeras acciones para controlar las inundaciones en la Ciudad de México consistió en hacer túneles y desalojar las aguas a un sitio distante donde no crearan problemas. De ese modo se entubaron muchos ríos caudalosos que pasaban por el centro de la Ciudad de México. Uno de ellos fue el río Churubusco, que va desde las Sierras de las Cruces y descarga a la zona del lago de Texcoco. En aquella época no se hablaba mucho de los aspectos ambientales y como decía el doctor Braga, muchas veces no se perciben, pero existen, y los impactos se resienten en la salud. De este modo se enviaba el agua residual a través del río Churubusco, que se hizo un viaducto, es decir, un gran ducto por donde transitaban las aguas pluviales y las aguas procedentes de los ríos perennes, mezcladas con las aguas residuales, y se llevaban al lago de Texcoco. Era como un enorme tanque de tormentas donde se podían controlar las avenidas y después lentamente enviarlas al gran canal de desagüe. Pero cuando se hizo eso, se contaminó el agua y entonces cambiaron las condiciones. Uno de los problemas que más se presentaban no eran visibles, ni siquiera la población tenía conciencia de ellos, pero impactaba la salud. Era que, como mencioné, los ríos eran perennes. Cuando no alimentaban al lago, y en esas épocas en las que no llovía, aparecía la superficie salitrosa. Por un lado, el lago era salobre y además tenía el sedimento resultante de la contaminación de las aguas residuales. Asimismo, se formaban en el lago enormes colchones de espuma, resultado de los detergentes que llegaban a ese sitio y que empezaban a volar hacia la ciudad. Se iban desintegrando con el viento, y estos dos fenómenos, el polvo resultante de turbaneras que llegaba a la Ciudad de México y la espuma de los detergentes cargada de una masa microbiana, hacía que la población padeciera enormes problemas en las vías respiratorias de tipo crónico. Eso era entre otros impactos. Otro de los impactos que se presentaron en este lago fue que poco a poco se empezaron a alejar las aves que llegaban, que invernaban y que venían de Estados Unidos y de Canadá, y se perdieron también especies endémicas de flora y de fauna. Para atender eso, en 1971 se creó la comisión del ex lago de Texcoco, con los objetivos que ustedes ven aquí: de controlar los impactos que yo mencioné y tratar gradualmente las aguas residuales que se conducían procedentes de la ciudad a ese lago. Asimismo, dentro del proyecto original se tenía como precepto el recuperar el agua que estaba en el subsuelo
En toda la zona oriental por donde transcurrían esos 10 o 12 ríos que alimentan al lago de Texcoco y nos representaban un suministro adicional de 6 u 8 metros cúbicos por segundo para alimentar a la gran metrópoli, el Distrito Federal. Esto contemplaba de algún modo que el tratamiento de las aguas residuales se aplicara a la agricultura y decirles: tú dame el agua limpia y me la llevo a la Ciudad de México. Otra de las premisas fue restaurar el entorno degradado, y si en efecto se podían aprovechar las aguas residuales para el riego agrícola, se propiciaba un desarrollo económico de la región y se podía mejorar su calidad de vida. Aquí tenemos la Ciudad de México. Toda esta parte es una zona verde, es una zona boscosa, es una zona rica en precipitación pluvial y también en flora y fauna. Se le conoce oficialmente como suelo de conservación, porque ya no se permiten los desarrollos y se inhibe el que haya un crecimiento sobre las áreas boscosas, además de que se tenían ahí algunos desarrollos agrícolas, se están inhibiendo porque en esencia esto afecta contra todos los beneficios ambientales que proporciona esa área. De aquí salían las aguas que finalmente iban a dar al exlago de Texcoco, y después de ese enorme lago que se usaba como vaso de regulación, se enviaban al gran canal de desagüe. Es una obra de principios del siglo XX que llevan las aguas que no se trataban en la Ciudad de México, todavía un gran volumen de las aguas residuales de la Ciudad de México no se tratan, a otro departamento, el estado de Hidalgo, donde se aprovechan el riego agrícola. Entonces, aquí podemos ver cómo en esas fechas, en 1910, la ciudad tenía un equilibrio. Probablemente en otra diapositiva podamos ver el tamaño de la población y de la misma ciudad. Y podemos ver que ese gran canal de desagüe permitía el sacar las aguas alejándolas de la ciudad por gravedad sin que hubiera problema alguno. Pero la ciudad es un monstruo y que está demandando continuamente sin pensar en los impactos ambientales que se presentan. Al final existe esa fractura. Entonces, el excesivo bombeo de agua subterránea para el suministro de la ciudad, que representa hoy día actualmente, representa el 70% del suministro, ha propiciado hundimientos diferenciales, y ese hundimiento diferencial ha creado una contrapendiente, de modo que ahora requerimos de bombeo adicional para que las aguas residuales sigan fluyendo. El lago de Texcoco estaría por esta zona, y la pregunta es: ¿por qué no se rehabilita completamente? Se llena y tenemos un cuerpo de agua enorme para poder tener actividades recreativas muy cerca de la ciudad. Se crea un microclima que beneficia a toda la ciudad, porque por esa contrapendiente se inundaría el centro de la ciudad con las aguas procedentes del lago de Texcoco. Bueno, y aquí se puede ver algo de lo que alcanzamos finalmente con las acciones relativas a implementar sistemas de tratamiento y revestir el suelo salino sódico del lago de Texcoco con vegetación endémica y algún tipo de pastos que permitiera tener nuevamente una cobertura vegetal. Se logró el recuperar algunas especies que ya habían desaparecido, y al mismo tiempo que de nuevo las aves
migrantes retornaran. Inicialmente lo que se hizo fue rectificar los ríos que descargan a ese lago y revestir sus taludes. Se crearon asimismo al interior del lago obras de infraestructura que permitieran que las aguas que descargan esos ríos tuvieran un paso únicamente de tránsito para inmediatamente ser desalojadas del agua. Y una parte de las aguas residuales que llegaban a ese lago se tratan aún con un proceso de lodos activados de tipo convencional. La idea fue el propiciar el desarrollo agrícola con el reuso de esas aguas, pero pienso que faltó un poco la tarea de comunicación y la participación social, porque el decirle a alguien, oye, pues yo te doy esta agua de esta calidad y tú me das el agua buena, o yo te doy un billete de 100 pesos y yo te doy uno de 100 y tú me das uno de 500, nadie va a aceptar eso. Entonces dijeron, yo te doy agua residual y voy a tomar el agua de tus pozos. No lo aceptaron. Tan solo el negociar ese tipo de cosas y usar palabritas como intercambio, los intercambios normalmente tienen que ser de iguales, y para que haya un intercambio yo tengo que ganar algo. Si no gano absolutamente nada, a lo mejor ni siquiera platicamos. Entonces los agricultores dijeron, no, ¿cómo que me vas a dar agua residual tratada y te vas a llevar el agua limpia de los pozos? Se asesoraron por la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, y los agrónomos, que en mi país son muy grillos, ¿conocen la palabrita? Muy polacos, les dijeron, no, esa agua no te sirve, no cumple con las características bacteriológicas para el riego de cultivos. Entonces les dijeron, no hay intercambio, y para evitar un problema social no se concretó eso. El que no se hubiera concretado eso quiere decir, entre otras cosas, que esos 6 o 8 metros cúbicos por segundo, que es muchísima agua para llevar a la zona metropolitana de la Ciudad de México, no se pudo concretar. Tampoco el propiciar el desarrollo agropecuario de todas las localidades circundantes al lago de Texcoco, en esa zona oriental. Lo que vemos aquí es un enorme lago artificial. En México sí hay esa experiencia, en el parque de Chapultepec, en el bosque de San Juan de Aragón, y ahora aquí, y todas las fuentes de ornato son con aguas residuales tratadas que se aprovechan de usos municipales y riego de áreas verdes. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis para destacar el hecho de que cuando se tiene un problema de contaminación no se puede resolver fácilmente. En México se hace así, y entonces vienen los problemas. Tengo un problema de contaminación, ahí estaba en el lago de Texcoco, pues ponen una plantita de lodos activados. Adicionalmente, en mi país, tú vas a diseñar una planta, pero a esa persona le gusta diseñar lodos activados, o tú la diseñas, pero a esa persona le gusta sistemas lagunares. Entonces ahí ya empieza esa diversidad de criterios. Muy polarizan para quién es la planta y qué uso se le va a dar el efluente. Entonces lo primero que habrá que haber analizado ahí, si hacemos un sistema lagunar con remoción de huevecillos de nematodos, entonces se habría convencido a los agricultores a que acercaran
las aguas tratadas, y se podría haber traído esos 8 metros cúbicos para el suministro de la Ciudad de México. Ese fue un fracaso. Y los que diseñaron eso, los gurús, ya iban a diseñar otra planta grande también de 1 metro cúbico por segundo, con una variante de proceso, del proceso de lodos activados, una nueva variante alemana de aireación a contracorriente. Entonces, en algún punto los pararon, dijeron: no, espérate, para, ya no sigas. Pues la planta que ellos hicieron es la que está arriba de este gran lago artificial de lodos activados, y le dijeron: vamos a ver qué dice la empresa Tajal de Israel. Y los israelitas están en una zona árida, en una zona de conflicto, en una zona donde, así me lo dijeron directamente, no vamos a quedarnos sin agua en caso de emergencia nacional, en caso de guerra. Entonces, para ellos, una gota de agua, inclusive de agua residual, es muy importante. Ellos empezaron a trabajar con el tiempo y a desarrollar su propia tecnología, y ellos implementaron para nosotros, con tecnología israelí, ese sistema lagunar de lagunas radiales, en las cuales el efluente sí cumple con las características para riego agrícola. Entre otras cosas, ya lo mencionaba alguna vez, mientras nosotros, haciendo un enorme derroche de agua blanca, para riego agrícola en México, y levantamos por hectárea 8 o 6 toneladas de jitomate, los israelíes, con un 50% menos del agua que usamos nosotros también por hectárea, levantan 180 o 190 toneladas. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? De una agricultura altamente tecnificada, con aguas residuales y con un mercado europeo con normas tan exigentes como los alemanes. No les pueden refutar. Entonces, ese punto es muy importante cuando hablamos de cosas ambientales, que tal como se mencionó hace unos momentos, el aspecto ambiental está ligado al aspecto social y tiene que ver con el aspecto económico. Y yo, si fuera el presidente de mi país, metería al bote a los que hicieron esa planta de tratamiento de aguas residuales de lodos activados, porque no permitió alcanzar objetivos importantísimos, y porque nosotros somos países subdesarrollados y el costo social de algo así es altísimo. Eso no pasaría en un país como Cuba. Del otro lado podemos ver, bueno, este es el enorme lago Nabor Carrillo, que se llena con los efluentes procedentes de la planta de tratamiento de lodos activados y el efluente de las lagunas radiales diseñadas por la firma Tajal de Israel. Tiene, entre otras actividades, la recreativa, por supuesto, contacto secundario, y como pueden ver tiene algunas isletas. Todo eso permitió que regresara nuevamente la fauna que ya se había alejado durante muchos años. Y de aquel lado está la Ciudad de México. Lo blanco, dije, es el suelo de conservación, una zona boscosa, y las pequeñas superficies verdes son grandes parques que en esencia son pulmones de la ciudad. Uno de ellos es Chapultepec, que tiene, entre otras cosas, una enorme área de juegos mecánicos, un lago artificial llenado con aguas procedentes de un sistema secundario, tiene un enorme zoológico, áreas de esparcimiento. Igual hacia el norte y muy cerquita del lago del Texcoco está San Juan de Aragón, que fue un bosque artificial creado y regado con aguas residuales. Tiene un lago, tiene un zoológico, tiene áreas
deportivas y áreas para realizar cursos y actividades educativas. Lo único que quiero destacar es que en México desde los años 50 se tomó un impulso brillante, creo yo, y que permitió darle impulso a esta actividad del lago de Texcoco, de modo que la ciudad que padecía ese tipo de enfermedades como resultado de la contaminación nuevamente se viera abrigada en su interior por áreas verdes, por pulmones, para que fluyera el aire y la población se empezara a aliviar, que cambiara la situación. Y ya de esto estoy hablando de calidad de vida. Aquí muy rápido algunos aspectos de las aves que retornaron y algo que es muy importante. Nosotros somos países hermanos y nos duele lo mismo. El aeropuerto de la Ciudad de México está adentro de la ciudad y ahora el Capital Internacional, los fondos de capital ya decidieron que México necesita un nuevo aeropuerto. Entonces, uno de los sitios idóneos para la creación de ese nuevo aeropuerto es el lago de Texcoco. Aquí tenemos el lago artificial, el sistema de tratamiento de tecnología judía, el sistema de logos activados convencional y el proyecto, todavía es un proyecto sacado muy al vapor de nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Se resuelve que los aeropuertos no pueden funcionar sin planta de tratamiento, así que estimo que finalmente esta planta de tratamiento va a ser la que le va a dar servicio a ese aeropuerto y finalmente después de 30 años va a tener algún uso satisfactorio. Este es el bosque de San Juan de Aragón con su lago artificial, con el área deportiva y lo que yo ya mencioné. Y aquí muy rápido el crecimiento de la Ciudad de México. Vean a inicio de siglo cómo estaba el núcleo de la ciudad. Y en efecto los intereses inmobiliarios, la gentrificación de que yo aquí voy a hacer infraestructura porque tengo intereses o porque el flujo de capital internacional me lo dice, y entonces la gente de los sitios originales es expulsada lentamente y se va a la periferia. Y como esta es zona federal, la han mantenido así, pero fíjense cómo nuevamente el urbanismo, que ya es la zona metropolitana de la Ciudad de México, redefinió nuevamente el lago. Los urbanistas más que se han especializado más en ese crecimiento predicen que si esto se llega a poblar, México, la Ciudad de México, zona metropolitana, alcanzarían una población de 40 o 44 millones. Entonces rebasaríamos, seríamos la zona metropolitana más grande del mundo. En este momento no lo somos, está por encima de nosotros Sao Paulo, no sé si Sao Paulo, yo lo que sabía de datos del Banco Mundial es Nueva York, Tokio y Calcuta. Sao Paulo no debe cantar bandas rancheras, nosotros tampoco. Bueno, entonces ya muy rápido. Este proyecto es una opción. Es una opción porque me parece que no hay muchas. Una opción para evitar llegar a ese crecimiento que ya, si no se le puede llamar ecocidio, no sé qué otra palabra pueda tener, y es una opción probablemente para que haya otro tipo de inversiones. Probablemente pudiera llegar el mejor momento de esa área desecada, devastada, deteriorada, porque se está trabajando con los nuevos procedentes de la planta de logos activados para remediar y revestir el suelo con horticultura o pastos
que permitan mejorar esas condiciones. Como los efluentes no han tenido un uso hasta ahora, se dio la instrucción de muy arriba del sector hidráulico, inyéctalos al subsuelo para que exista un impacto psicológico de que estamos haciendo algo para contrarrestar la enorme sobreexplotación del acuífero. Este es el proyecto que acaban de presentar hace 2 meses. Es un enorme proyecto que se va a llevar a cabo en el suelo lago de Texcoco. ¿Qué tipo de suelo es? Un suelo inestable. Es un suelo que es un suelo inundable, pero ellos dicen es un suelo compresible que tiene poca resistencia al esfuerzo constante. Entonces, yo no, solo de ver el tamaño y la magnitud del aeropuerto, dudaría mucho que no existan problemas. Pero ellos ya resolvieron todo. Ya dijeron, mira, lo que vamos a poner son estructuras ligeras, y también ya tienen el estudio de impacto ambiental. No lo he visto, pero supongo que dicen que no hay impactos remanentes. Solamente una cosa, la zona del área de Texcoco es una zona de reserva ecológica, y yo no sé si el ruido o el tráfico intenso de las naves no vaya a causar nuevamente un impacto y se acabe todo. Bueno, aquí están algunos aspectos en torno al lago recreativo Nahuel Carrillo, de cómo la arquitectura transformaría todo eso y sería un vergel. Esto sería un museo, habría pasarelas, pondrían fuentes alternativas de energía y sería un sitio de recreación para los turistas, para los habitantes de la ciudad, que podrían tener horas de esparcimiento un poquito fuera de la ciudad y con algunas funciones. Muchas gracias. Quiero agradecer a los invitados, pero a Rolando especialmente, al que no ha dormido. Llegó al hotel, se cambió, tomó jugo y vino para acá. Entonces eso merece. Bueno, voy a ser un poco dictador porque el tiempo es corto. 3 preguntas, por favor, dejen la timidez. Aquí estamos para ver. Gracias. Ismael Osorio, docente aquí en la Facultad de Medio Ambiente. Veo con preocupación ese diseño ahí tan cerca al lago. ¿Por qué? Porque el asunto de las aves con los aviones es bastante peligroso. Aquí en Colombia hay aeropuertos que tienen sistemas de águila, gavilanes, y también donde se les dispara algunos pólvoras para que los animales no estén cerca del aeropuerto. Como sabemos, un animal, una ave cualquiera, aquí en Colombia decimos churros, son buitres, pueden tocar un avión. Hay casos donde en muchas partes aviones han caído por un pájaro de ese tamaño. Sí me gustaría, mi doctor, de que se tuviera en cuenta o se exploraran esa parte, porque pues, veo que hay muchas aves migratorias y está pegado totalmente. Yo creo que sería un impacto ambientalmente peligroso para que se den. Muchas gracias. Sí, bueno, yo ese antecedente ya lo había pensado, porque eso ha pasado en algunos sitios, ha habido verdaderos problemas y enormes naves se han ido a pique por el que al llegar a los sitios en el aeropuerto de Miami, donde existen muchas aves también por los enormes superficies de agua, se incrustan en las turbinas y entonces ya no funciona eso y pues, puede ser efectivamente algo. Pero estos señores, por ahí no sé, está muy complejo. Yo creo que las aves nuevamente se irían. Normalmente cuando hay así un ruido tan intensivo se van. Otro de los aspectos que no se ha considerado mucho, pero que sucede, es que mucha de la contaminación que tienen nuestras ciudades, me refiero a Bogotá y a México,
alguna razón que yo desconozco, las enormes naves cuando van llegando tiran gran parte de su combustible, entonces crudo se va a la atmósfera y eso también va a impactar nuevamente las ciudades y al mismo tiempo va a impactar a toda la fauna que está ahí, a la misma flora. Está cayendo ahí la turbocina abiertamente, eso probablemente tiene muchos retos, pero bueno, al final de cuentas de lo que me he percatado es que lentamente no se hace lo que quiere un país, sino que lo que ya decidieron los intereses y los inversionistas en los países anglosajones. Así está. ¿Otra pregunta? Profesor. Muchas gracias por la presentación. Quisiera preguntarle desde el punto de vista de la tecnología que nos señaló de los lodos, realmente en términos de metodología uno quisiera tener una tecnología que maximice los beneficios sociales pero que al mismo tiempo minimice los impactos ambientales. En términos metodológicos, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo uno puede proponer o pensar en ese tipo de alternativas que cumplan ese doble objetivo? Que cumplan el doble objetivo, que es maximizar los beneficios sociales por un lado y por otro lado minimizar los impactos ambientales. ¿Cómo en términos metodológicos, si nos puede señalar qué tipo de alternativas se puede, digamos, proponer o se conoce para cuando se propone este tipo de tecnologías? Porque lo que uno observa en la presentación es que fue una mala decisión que ahora probablemente tenga un uso esa tecnología de los lodos que señala en la presentación, pero cómo realmente para tomar una decisión realmente uno pueda decir desde el punto de vista ambiental que se está tomando la mejor decisión frente a un conjunto de alternativas para cumplir con ese doble objetivo. Sí, voy a mencionar el caso de esos dos sistemas. Las personas que diseñaron la planta de lodos activados convencionales son personas que siempre han estado en un escritorio, que creen que con revisar los antecedentes del área geográfica y los objetivos para los cuales se va a utilizar el cliente, eso permite resolver esa situación. Pero no son el tipo de ingenieros que existen en el país, que salen al campo a conocer la situación real. Es decir, comúnmente dicho, embarrarse las patas del lobo. Entonces cuando uno hace eso, entonces conoce inicialmente si a esa población para la que se le va a instalar un dispositivo de tratamiento altamente tecnificado y que demanda operación especializada y grandes consumos de energía, si lo puede parar. Un ejemplo de esos es que en la ciudad de Puebla se hicieron varios desarrollos habitacionales relativamente grandes. Por alguna de las dependencias que promueven casas de interés social. Y a algún tonto se le ocurrió ponerle a cada conjunto habitacional una plantita de lodos activados. ¡Qué maravilloso! Se podría pensar que en efecto estaba pensando en los problemas ambientales, pero esos conjuntos habitacionales estaban al interior de la ciudad, en la zona urbana. Yo creo que él no debería haber implementado ningún sistema de tratamiento. Los edificios podrían descargar a la red de alcantarillado y lo único que deberían hacer los usuarios es
pagar mensualmente o trimestralmente por el concepto de suministro de agua y la descarga del alcantarillado, y la tarea de tratar es del municipio. ¿Sabe qué pasó ahí? Estaban terminadas las unidades habitacionales y no se entregaban. ¿Por qué motivo? Porque había un problemita muy pequeño, que las plantitas de tratamiento de lodos activados que se construyeron consumían más energía que la que consumían todas las casas habitación y los departamentos que habían implementado. Y ahí tienen un ejemplo claro de una mala aplicación. Ahora bien, los judíos lo que dicen es: estamos hablando de un efluente para aprovecharse el riego agrícola, no estamos hablando de un tratamiento de las aguas residuales, estamos hablando de un acondicionamiento. Entonces, estas personas que en efecto yo las conozco, no salen al campo a ver esa realidad, van a seguir chocando y van a seguir haciendo este tipo de cosas. Entonces, lo más importante que debieron haber considerado es: ¿cumple con los requisitos para riego agrícola? Sí, este es el sistema. Porque en esencia, a mí lo que me dijeron los judíos fue eso: lodos activados sí te puede servir, pero adicionalmente al tratamiento tienes que poner una filtración. Y como estamos hablando de huevecillos del mito y virus, prácticamente tienes que poner ultrafiltración. Entonces estamos hablando de un sistema de tratamiento secundario con otro terciario, y eso encarece todo. Ahora, ¿qué pasó con estos? No es nada más una crítica insana. Estamos hablando de un exlago donde tenían todo. ¿Qué es todo? Tenían terreno para construir lagunas. Esa es la desventaja de las lagunas, las disposiciones de terreno. Los sistemas de lodos activados se implementan en las ciudades porque demandan muchísimo menos terreno y en más poco tiempo oxidan la materia orgánica y remueven la contaminación. Entonces ellos tenían todo el terreno del mundo. El lago de Texcoco tiene niveles de isolación óptimos, y ahí habían podido probar lagunas triangulares, lagunas circulares, lagunas rectangulares, lagunas aerobias, anaerobias, todo el tipo de lagunas. Ahí habían podido reinventar el tratamiento. No, se fueron por lo que les gustaba, lodos activados, y en efecto, lodos activados no cumple con las características microbiológicas para su aplicación en el riego agrícola. Buenos días. Mire, interesante la exposición. Primero, sigo siendo profesor aquí en la universidad. Estos temas son interesantes porque son exposiciones de tratamientos correctivos, ¿sí? Y es lo típico que siempre hemos venido conociendo, que es manejar residuos, ya sean líquidos o sólidos. Pero en este caso, pues estamos viendo una diferencia de un tratamiento lagunar hacia lodos, pero no dejan de ser unos tratamientos que manejan son costos de ineficiencia ambiental. Hoy en día, la visualización que tenemos de la solución es manejar más lo preventivo. ¿Nos puede decir si estas propuestas que están planteadas van acompañadas de un tratamiento preventivo, de unas tecnologías limpias, para no siempre estar hablando de esos costos de ineficiencia? Las propuestas para el nuevo aeropuerto y para el tratamiento de las aguas que están haciendo. El tratamiento de las aguas, después de lo que se podía decir como bolsa, en hacer ese intercambio con los agricultores, se han quedado un poco estacionadas. Entonces, como ya se cumplió con el requisito de tener algunos cuerpos de agua, entre otros el agua Labor Carrillo, que es llenado con aguas artificiales, y creo que me faltó decir
que los excedentes de los 12 fuentes de las dos plantas de tratamiento son inyectados al acuífero. Entonces, considero que ya, si estamos hablando de 2 metros cúbicos por segundo, aún con el aeropuerto no habrá más instalaciones, al menos en el corto y mediano plazo. Las otras instalaciones, dependiendo de la magnitud, es probable que sí demanden. Yo visualizo ahí algunos tipos de desarrollo. En primer lugar, no va a entrar, no va a haber intereses inmobiliarios, pero sí va a haber intereses turísticos. Yo no conozco un solo aeropuerto en el mundo que en torno a él en forma inmediata no tenga infraestructura hotelera y además comercial. Entonces todo esto probablemente va a hacer que se piense en implementar tecnología que supongo debe ser pues lo que hemos propuesto algunos desde las esferas generales, es que sea sencilla, eficiente y de bajo costo. La sencilla, eficiente y de bajo costo es la que hicieron los judíos. El implementar ese tipo de sistemas es de bajo costo porque es nada más movimiento de tierras y porque no consume energía eléctrica, es decir, no hay areación mecánica para el tratamiento. En lodos activados sí. Como dije, estos señores dicen que ya tienen el estudio de impacto ambiental y por supuesto una obra de esa envergadura no la van a parar, y ellos dicen que los impactos ambientales son remanentes. Nada más déjenme decirle qué pasó con la planta de lodos activados. El día de la inauguración empezó a flotar uno de los sedimentadores, a flotar en el suelo inestable, y se desconectó de la unidad del reactor biológico de lodos activados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un suelo inestable que no soporta estructuras pesadas. Ellos dicen que los aeropuertos serán estructuras ligeras y que además tendrán sistemas de drenaje para que no existan problemas. Bueno, todo eso va a tener que seguir analizando a la luz de hacerlo más óptimo, y la idea también al presentar